Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos con nosotros a la maestra Beatriz Guerrero. Ella es especialista en materia electoral. Hay un tema muy interesante que hemos platicado mucho la maestra y yo acerca de la corresponsabilidad que tienen los candidatos con su partido político o también el partido político con los candidatos. Esto es muy importante porque encontramos pues en la práctica y en muchos casos que ya una vez que ganaron y son electos, se despiden de su partido y creemos que esto perjudica mucho porque debe de haber esta corresponsabilidad, ¿verdad, maestra? Efectivamente. Pues antes que todo agradezco nuevamente a la maestra, a la doctora Leticia Rojas, a esta unidad en la que se trabaja y que nos permiten expresar nuestras ideas. Y bueno, ahora gracias, sí. Betty, gracias por haber venido. Y pues la televisora ASTL, pues también te da las gracias. Y bueno, ya sabes que eres también mi invitada frecuente. Muy bien, muy bien. Pues comentando, efectivamente el tema resulta de bastante interés porque efectivamente durante toda la campaña electoral el partido político apoya al candidato, lo apoya a grado tal que gestiona dinero, gestiona presupuesto, toda su campaña. Cuando viene el día del voto y obtiene el triunfo ese candidato, pues efectivamente quien lo llevó a esa cúspide es un partido político. Luego ese partido político está o debe estar vinculado necesariamente con el candidato, ya en ese entonces con el carácter de funcionario, llámesele diputado, llámesele senador, gobernador, algún cargo de elección popular. Y desde luego que debe rendir cuentas, no solo a la sociedad frente a la cual pues él es un pues representante popular, sino que también tendrá que rendir cuentas el propio partido, el partido que lo propuso y que lo llevó a esa cúspide. Aquí debemos mencionar que el tema tal vez ha sido explorado en doctrina o tal vez ha sido mencionado en algunos foros, en algunos debates de algunas legislaturas. No obstante, no ha habido ninguna propuesta de reforma al respecto. Y no es porque no sea factible el llevarlo a la práctica. Aquí debemos hacer un paréntesis y hacer alusión a algo que es bien conocido de todos. Cuando el candidato llega a ocupar un cargo público, ahí se corta el cordón umbilical y se dice que es independiente, que efectivamente ya no tiene que rendirle honores ni favores al partido político que le propuso, que es gobernador para todos. Y eso es cierto, efectivamente. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Y que vivimos el problema hoy en día. ¿Qué pasa con los gobernadores sin ponerles etiqueta de partido político? Porque esto se da en cualquier fuerza política. Que no rinden los informes que deben rendir el partido político frente a la sociedad. Pensemos, la doctora Leti Rojas y la suscrita, su servidora, pertenecemos a un partido político. Yo le patrocino la campaña. Efectivamente, la doctora Rojas llega a ocupar un cargo público de representación popular. Ojalá. Ojalá. ¿Y qué? Ahí cortamos relaciones, lo que ella perciba, lo que ella haga, las responsabilidades que asuma, solo corresponderán a ella. Sin embargo, estamos viviendo en estos momentos, pues, el enriquecimiento indebido y legítimo
de parte de esos funcionarios o servidores públicos que ocupan cargos de representación popular. Por supuesto que la responsabilidad es personal. Y aquí el tema importante que comentaba con la doctora Rojas. Mi querida Leti, ¿por qué no empezar a difundir, a hacer trabajo de campo, que de verdad haya una responsabilidad solidaria del partido político que lo impulsó? ¿Por qué? Porque es un hecho, tienen vínculos estrechos. Tan es así que muchas veces los hacen comparecer ante sus órganos disciplinarios internos para sancionarlos, quitándolos como militantes del partido político. Sí, esto es muy grave, muy grave. Tenemos ahorita muchos ejemplos de muchos gobernadores que realmente han robado escandalosamente. Y si estuviera participando el partido político sería corresponsable y tendría que hacer la denuncia correspondiente. Claro. La denuncia correspondiente. La sociedad está muy lastimada porque ahorita obviamente hay una situación económica en nuestro país, y estoy hablando de México en especial, también que se ha vuelto una crisis social, y estas personas que han robado descaradamente se huyen y luego después es muy difícil encontrarlos, después es muy difícil hacerlos responsables de esta irresponsabilidad, claro, ¿verdad? Espantosa. Por eso ya la gente está dejando de creer en los partidos políticos. Sí, es el desencanto absoluto de los partidos políticos, que se les llama el mal necesario para una democracia. Sin embargo, debemos confiar. Los partidos políticos han sido uno de los elementos esenciales para el avance democrático en nuestro país. Como decía doctora Rojas, hemos sido víctimas, tú, yo, todos los ciudadanos, del robo de gobernadores. ¿Y qué ha pasado? El principal interesado en aclarar debiera ser su partido político, el que lo llevó a la cima para ocupar un cargo de elección popular. Y no solo eso, sino que preparar reformas para que se corresponsabilicen de manera solidaria, de tal manera que llegas al puesto público y me tienes que estar informando cómo está tu gestión, porque yo voy a ser el interesado como partido político en rendir al público. Miren, mis funcionarios salieron tal y cual entraron con su patrimonio. Si se dedicaron a ahorrar, bueno, un ahorro razonable acorde al sueldo que perciben. Pero resulta que entran sin tener nada de patrimonio e incluso hasta deudas, y de repente salen con todo dueños de embarcaciones, castillos, embarcaciones. Pues, oye, no es posible. Digo, está bien que vivamos en un mundo feliz, en un mundo de sueños, pero el dinero no se multiplica de esa manera. Es hora de que todas las fuerzas políticas, todas, estemos sensibles a que debemos rendir cuentas a cada uno de los ciudadanos. Y no solo rendir cuentas, que de verdad haya punibilidad en los actos ilícitos. No solo la denuncia, sino que efectivamente el derecho sea aplicable y sea eficaz. ¿Cómo? Pues exigiendo que el partido político que lo llevó al poder se responsabilice. Si el candidato que llegó a ocupar cargo público se da la fuga con la anuencia de todos sus militantes del partido. Pero bueno, no, cuando se dan a la fuga, sí hay una molestia, hasta de los militantes, ¿no? Hasta de los militantes. Entonces, está muy bien lo que estás diciendo, porque
Digo, esta es una idea realmente de la maestra, que lo estuvimos platicando y se me hizo sensacional. Pero claro que sí hay molestia, Sí, Leti. hay molestia, pero no puede quedar solo en cuestiones subjetivas. Algo tangible, real. material. Me presentas una vez que terminas el cargo, revisamos tus cuentas y no puedes salir del país hasta que la sociedad esté por satisfecha de que sales con las manos limpias, tal y como dices que entraste. Fíjate que eso se hace con ministros, magistrados, con consejeros de instituciones, de que dejen de trabajar 2 años, porque se les da su liquidación, etc. Entonces, también se tienen que esperar esos 2 años. Claro. ¿Para qué? Para ver si hay alguna reclamación de su gestión. Claro. Y claro que todo esto que hemos platicado así de pincelada, porque tiene mucha profundidad, sí, lamentablemente también lo vemos que cunde hasta en la materia de la litigada. Los litigantes en materia electoral, muchas veces lo que hacemos es buscarlos la esquinita, el recoveco, la laguna legal. ¿Para qué? Porque mi cliente es el gobernador que robó y que me está pagando mis honorarios. Estoy de acuerdo en que debemos ética, lealtad, el secreto profesional para el cliente. Sin embargo, también debemos recordar cómo tenemos la obligación de rendir cuentas al público, de rendir cuentas a la sociedad a la cual pertenecemos. Pues sí, bueno, esto ya es cuestión de los abogados, pero es muy importante decir que en todos los sistemas jurídicos del mundo, hasta el más terrible, merece un abogado, ¿no? Claro. Es más, si hubieran muchos de los que intervinieron en los campos de concentración, cuando los llevaban a juicio, pues sí les pusieron un abogado. Entonces, y bueno, esa es una de las funciones más importantes del abogado, es un protector. Claro. Entonces, hay que buscar qué de bueno hizo la persona en nuestra función de abogados, ¿no? Pero creo que ya como juzgadores es donde tenemos que poner toda la ética. Bueno, si es culpable, pues lo sentenciamos, ¿no? Porque fue culpable. Yo creo que en todo tenemos que tener ética, ¿no, Betty? Así es. O sea, nuestra función como juzgadores, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, pues tener en cuenta los principios y los valores y ver por la población, por la gente, por el pueblo. A quienes nos debemos. A quienes nos debemos, exactamente. Porque todas estas personas que llegan a los cargos públicos, pues llegan por el voto. Efectivamente. Por el voto de la gente que creyó en ellos. Entonces esto es lo gravísimo, porque es una desilusión para las personas. Es chispa, pues yo voté por él, ¿no? O por ella. Y ver que realmente pues no se están comportando de acuerdo a la ley, de acuerdo a los principios morales, éticos, sociales. Son muy importantes. Claro, y sobre todo, aun y cuando se tienen los instrumentos legales, jurídicos, para poder hacerlo, y que muchas veces omitimos hacer uso de ellos a tiempo. Recordemos tan solo al gobernador de Veracruz, que a tiempo los medios de comunicación estuvieron diciendo, es que el señor le falta presupuesto de acá, de los enfermos, de tal, listados grandes. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos con este interesante tema. Muchas gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia con este interesantísimo tema de la responsabilidad de los candidatos ya electos, de los candidatos de los partidos ya electos. Es un punto de vista muy interesante que propone la maestra, porque realmente sí hay una laguna tremenda y ahorita estamos pues desafortunadamente, ante robos al erario, de robos a las arcas públicas. Si en lugar de ver por la gente, por la población, están robando su dinero, digo cínicamente porque luego pues los vemos en Las Vegas, los vemos en Europa, los vemos comprando castillos, lo cual es totalmente injusto, como estábamos comentando aquí con la maestra, que regresen, pero lo que se llevaron, o sea, que regresen todo lo que le pertenece a la nación, al pueblo. Y lo más triste es que todo esto repercute en la población de más escasos recursos. Ya lo vimos con tantas notas periodísticas de Veracruz. Ahora la novedad es que Cancún casi está vendido en su totalidad cuando pertenece a la nación. Entonces también, otro punto también importante es cómo, pues bueno, estos candidatos electos que debe vincularse de manera solidaria al partido político, no solo en lo económico, también en cuanto a lo ético, en cuanto a lo moral, porque basta ver ejemplos recientes y seguramente de la historia también muchos a analizar. ¿Cuántos de ellos no están vinculados con delincuencia organizada y siendo ya diputados, senadores o vayan ustedes a saber si hasta gobernadores, etcétera, etcétera? La policía, el ejército. Sí, y de repente se dan cuenta cuando ya protestaron y asumieron el puesto. ¿Qué se puede hacer ahí? Desaforarlos, pedirles cuentas, sujetarlos a proceso, y mientras estos trámites suceden, el otro asume que va a estar sujeto, saca su pasaporte y se va. Ahí, como bien dices, doctora, que regrese, pero no ya lo que se llevó, sino que regrese para que cumpla con su responsabilidad de fallé ante los ciudadanos,
fallé porque incumplí el derecho, voy a cumplir. El partido político lo debe hacer cumplir. Tiene la obligación de denunciar y de hacerlo cumplir. ¿Por qué? Porque es grave, y alarmante y hasta escandalosa la situación que estamos viviendo en nuestro país. O sea, lo vemos así en las pantallas de los noticieros, en la radio, en los medios de comunicación, etcétera, y parece que nos cuesta trabajo aceptarlo. Sí, haya- pareciera que que- no es de este siglo. Ándale, que se haya llegado a este grado. Tienen que responder ante la justicia, tienen que comparecer ante nuestros tribunales, porque creen que al llegar al puesto ya son todopoderosos y que pueden hacer, deshacer, llevarse el erario, usarlo para sus fines personales, lo cual es completamente molesto, absurdo, ilegal, todos los calificativos negativos que podamos poner a esta situación. Betty. Claro, e ir creando los caminos para deslindar, desde luego, ahora que comentabas que no solo servidores públicos o funcionarios de elección popular, representantes de elección popular, sino policía, ejército, porque nadie está exento. Ir creando también, de una vez jalando hilos, para ir creando la diferencia entre lo que es la delincuencia organizada y qué funcionarios tienen comunicación con ellos. Desde luego que esto es un sueño, el que se deslinde totalmente lo blanco de lo negro, pero se tiene que tener conciencia al menos de ello para empezar, y alguien lo tiene que hacer. ¿Quién? La legislatura que sigue, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser un proyecto que se inicie con discutiéndolo en un foro, para que se haga un proyecto que se discuta en una iniciativa, en una legislatura. Yo creo que es importantísimo porque la verdad se ha caído en el descrédito de la gente que nos gobierna, de la gente que ha llegado a los cargos importantes de este país por voluntad y elección del pueblo. Claro, luego de ahí que salen tantas novelas, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur y bla, 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 que todo mundo tiene comunicación con todo mundo. Ya no podemos distinguir, bueno, quién tiene el poder institucional y real, o quién tiene el poder de facto, y todavía peor, ¿cuál de los dos está por encima de cuál? ¿Sí? Entonces tú ante la pantalla te quedas, ¿quién es el delincuente? Efectivamente. Que ya no sabes a quién calificar de delincuente, pues a ambos, ¿no? Tanto a las autoridades como a los que están llevando a cabo actividades ilícitas. Claro, claro. Muchas veces es por omisión, pero muchas otras veces es por acción. Por acción. Y Mira, y está mal que luego a los que atrapen sean, pues, vamos a decir, a los responsables de actividades ilícitas. ¿Y los funcionarios? efectivamente. ¿Qué? Si también estuvieron inmiscuidos en la situación. Sí, es escandaloso ver que con todo el avance tecnológico y con todos los medios de comunicación, cualquiera puede grabar con un simple telefonito. Y claro, aquí saliéndonos un poquitito, nada más al margen, que 43 personas desaparezcan de la faz de la Tierra y que nadie sepa dónde están, no, pues nunca vamos a encontrar millones de pesos. De pesos. No, y lo más terrible, pues digo, aunque no esté muy relacionado con el tema, pero ya que lo tocaste, Betty, pues todas las fosas clandestinas de donde sacan una cantidad de cadáveres impresionante. Así es, así es. Y bueno, ahí en la fosa clandestina finalmente encuentran los restos. Pero no hay fosas clandestinas para encontrar todos los millones de pesos que pertenecen al público, pertenecen a la nación, pertenecen a todos y a cada uno de nosotros. ¿A dónde van a dar esos pesos?
a las cuentas de las Islas Caimán, de Suiza. Te puedes ir, pensemos, servidor público, terminas tu cargo, rindes cuentas, aparentemente pasas el curso de transparencia, pero bueno, no puedes dejar el país, como decías, Betty, mínimo 2 años. ¿Por qué? Porque te vamos a auditar y no solo a ti, partido político, vas a ser responsable junto con él si falta un peso. ¿Por qué? Porque debe ser transparencia y lógico que quien te impulsó te está sosteniendo con esos mismos ideales que manejaron en la campaña política. Ahora, cualquier partido político, cualquier fuerza política, no puede argumentar que no conocía que el gobernador robó, porque ahí yo ya me deslindo como partido político. Perdóneme, no. Desde que estuvo militando, desde que fue afiliado a esa fuerza política, se vuelven vínculos de amistad, se vuelven vínculos jurídicos, políticos, y aquí Sociales. lamentablemente ensucian la política, cuando la política en verdad es el arte de dirigir, es el arte de coordinar, en el buen entendido de esa palabra. Y pues es responsable el partido por una cosa muy importante, Betty. Ellos lo escogieron, Efectivamente. son varios los que tienen para lanzarlos a determinado puesto público, sea presidente, gobernador, presidentes municipales, diputados, senadores. Ellos escogen a sus candidatos. ¿Cómo no va a haber responsabilidad del partido político Sí. si llevan a la cúspide de un cargo pues a un ratero? Efectivamente. Y ahora vemos, sin precisar ni etiquetar a nadie, dirigentes partidistas que hablan o crucifican a populistas, a demócratas de izquierda. Perdónenme, la política es la política y cada quien va a hablar y jalar agua para su molino. Es justificable, pero lo que no se justifica es el robo. Sea un peso que robe un particular, es sancionable. ¿Por qué no se sanciona a aquel que a sabiendas de que es un delito roba millones? Y millones que pertenecen a hospitales, a alimentos de servicio o de labor social, ancianos. ¿Acaso no tendrían madre? Me pregunto yo. Niños. Bueno, pregúntame. Eso es algo que pues está para razonar, está para proponer. Suena tal vez un poco arrojado, un poco aventurado, pero alguien tiene que empezar. Hay que responsabilizar a las fuerzas políticas, no solo de propiciar en que algún integrante del pueblo llegue al cargo público. Ah, no, señores. Me responsabilizo también contigo en que el desempeño va a ser de acuerdo a la ley y que cuando salgas rindas cuentas. Y si sales mal, yo voy a pagar y a devolver lo que falte junto contigo. Sí, porque ahí al sentirse corresponsables, pues ya van a estar vigilando al candidato. Efectivamente. O sea, no nada más vas a entregar cuentas al Estado, me vas a entregar cuentas a mí como partido político. ¿Por qué? Porque si actúas mal, el partido político va a caer en un descrédito social. Ya la gente no va a querer votar por el partido. Claro. Entonces es muy grave. Hasta subiría la calidad de nuestra política, porque también sin etiquetar, pero pues es muy conocido el que se dice casi todos los integrantes de la granja, es que están asustados los cochinos, marranos, cerdos, bla, 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 bla. Señores, ese es un nivel en el que en este siglo vamos elevando, vamos subiendo la categoría del político, que de verdad el político tenga una carrera, que de verdad se le responsabilice, pero no solo a él, porque la carne es débil,
el individuo en cualquier latitud y en cualquier tiempo tiende a tomar hasta lo que no ve, en arca abierta hasta el El más justo peca. Sí, sí. Pero vamos responsabilizándolo con aquel grupo que recibe administración del mismo pueblo. Entonces, creo que podría ser una buena iniciativa. Entonces, tenemos que propiciar que haya legislación electoral al respecto, Betty. Tenemos que luchar porque esto son derechos del pueblo y los candidatos tienen que tener las obligaciones para con el pueblo. Así es. Es un derecho y una obligación. Quien llega a ocupar un cargo público, prácticamente, y suena un poquito mal porque es público, Sí. es público. Deje de hacer o haga, es público lo que haga. Es bien cierto que a lo mejor se invade la esfera personal. Sin embargo, a eso están expuestos quien participa en la política, como en otros ambientes, el ambiente artístico. Sabe que su vida se vuelve pública. Entonces no nos debe extrañar que tengamos candados para asegurar que lo que van a manejar, sean personas, sean dineros, esté custodiado por ¿quiénes? Por nosotros, el pueblo. El pueblo. Sí, desafortunadamente ahorita, por ejemplo, supimos que se detuvo al gobernador de Veracruz, pero ya no supimos qué pasó. Sí, Y creo entonces- que lo tiran de la Ajá, y cama y no, lo no, golpean, no. pero a nosotros eso no nos devuelve un peso, no devuelve al sector salud de su estado el que personas no hayan fallecido por falta de medicamento. Eso es el problema. Ahí está lo medular. ¿Por qué desatender al pueblo cuando sí hay recursos económicos para satisfacer no solo esas necesidades, sino tal vez mejorarlas? Porque está la cuestión de salud, alimentación, educación, que es muy importante para un estado. Así es, mi querida Leti. Y vamos pugnando porque todo esto se eche a andar, porque no puede ser que un simple ciudadano, que llámese presidente de la República, llámese gobernador, presidente municipal, crezca y cargue sobre sus hombros todo el presupuesto Y se vaya. y se vaya. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos en el programa de Leyes y Justicia con mi querida amiga, la maestra Betty Guerrero, tocando este tema tan interesante de la responsabilidad de los candidatos. Se les hace muy fácil a los candidatos llegar a las gubernaturas, llegar a las senadurías. Lo hemos visto mucho, sobre todo con los diputados, que ya llegan, no, ya gané, me deslindo de mi partido y ya no hay problema. Entonces, no puede ser eso. Te llevaron al cargo importante que estás ocupando. Claro. Eres nuestro representante. Ahora, ¿cómo te deslindas? No debe de ser. Sí, ahí entraríamos en una serie de detalles que habría que afinar en una reforma. Porque acuérdate, Leti, que el artículo 41 constitucional prevé que los partidos políticos son entidades de interés público que tienden a fomentar que accedan los integrantes de la sociedad a cargos públicos. Y cuando efectivamente llegan a su sillita, curul, dicen yo ya llegué y demás. Pero no debemos olvidar que están organizados en grupos parlamentarios y que rinden cuentas de su actuación en ese órgano legislativo. ¿Cuánto más que no rindan cuentas a la sociedad? No creo, es muy apasionante el tema, pero tiene que ver con la transparencia en el manejo de los recursos económicos del país. No puede ser que un país que tiene petróleo, que tiene tantos recursos naturales y haya tantos millones de pobres. Sí, que no lo decimos nosotros, lo dice el INEGI. Mira, una de las cosas que más me molestan, que es que la mina más grande de oro del mundo está en México, en el estado de Guerrero. ¿Y por qué el país se siente pobre? Es una concesión hay un contrato de concesión a Canadá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en nuestras arcas, con esa mina que tenemos, debía de estar la reserva en lingotes de oro? Está en papel, en dólares. Es una contradicción muy grande. Claro, así es. ¿Sí? Insistimos, es necesario propiciar reformas,
Es indudable y siempre ha sido, comentábamos en el receso, que se ha ligado a la democracia, el avance democrático, el desarrollo de un país en la democracia con la impartición y las funciones de un órgano legislativo. Sin embargo, eso no debe ser. La justicia es un poder, más bien, lo imparte un poder institucional. Y el avance democrático es el desarrollo de la sociedad en la cuestión política, en la cuestión de participación para la renovación de las autoridades. Son dos cosas diferentes. Y yo agregaría lo que tú estás diciendo de las reformas legislativas, que la reforma sea buena, porque la reforma que hicieron con el petróleo, la gasolina, todo esto, los recursos que se generan y todo el sistema de la petroquímica que tenemos, nos prometieron que íbamos a estar en jauja con las reformas, que nos iba a ir muy bien a todos. Y ahora la gasolina, siendo productores de petróleo, está sumamente alta. Entonces nos prometieron una cosa y realmente fue otra. Entonces las legislaciones deben de estar acordes, ¿verdad?, a la justicia. Claro. No se puede estar afectando al pueblo de México así con todo lo que está pasando. Sí, sobre todo plasmar las bases jurídicas para que se actúe con fundamento en derecho. Lo que hemos platicado y que es apasionante no contraviene a la Constitución misma. Al contrario. Al contrario. Lo que sí también debemos tener presente es que sí contraviene a factores de poder de facto. ¿Quiénes? Partidos políticos. ¿Quiénes? A sus integrantes. ¿Quiénes? A quienes los manejan. Porque como en cualquier organización, hay quien le teje más duro a la chambrita y otros nada más les acarrean el estambre. Entonces vamos creando las bases como un primer paso y vamos pidiendo que efectivamente haya una responsabilidad solidaria de aquel que llevó a ocupar un cargo público a un ciudadano, sea responsable solidario de todo lo que llegue a faltar, tanto en dinero como en la organización, pensemos, jurídica y social. Estoy hablando en concreto de Guerrero, de Veracruz. No solo el gobernador se robó todo lo que pudo de dinero, sino que dejó totalmente instalada la delincuencia organizada. Estábamos comentando hace un momento cuántas fosas clandestinas hay y cuántas nos faltarán por descubrir. Pero no solo eso, la sociedad de ese estado ¿de verdad vivirá en una democracia? ¿De verdad confiará en sus autoridades institucionales? ¿O como lo que lamentable hemos visto algunos comentarios, algunos dichos, confía más en aquel que le va a proteger porque le paga el derecho de piso que en una autoridad institucional? Esto debe cortarse y cortarse de tajo antes que el mal cunda y que una manzana empiece a podrir a todas las demás. ¿No? Y la población está con mucho miedo. Por ejemplo, en Guerrero, en Acapulco, han deshecho la avenida principal, el malecón y demás. Ha habido una cantidad de asesinatos impresionantes y lo mismo pasa en Veracruz. Y en Veracruz fue muy grave porque también hubo muchos asesinatos a periodistas, muchos desaparecidos. Entonces, hemos llegado, como lo estábamos comentando ahorita con la maestra, a grados escandalosos. Porque ya que la población tenga miedo de salir de su casa, porque no sabe si va a regresar o no va a regresar. Entonces, y esto se ha estado contagiando.
Así de un es. estado a otro, de un estado a otro. Este miedo ya llegó hasta la Ciudad de México, por Dios. Sí, el mal de la cucaracha que se expande por todos lados. Y fumigan en un lado y se va al otro lado. No se va a terminar mientras no haya un fumigador en todo el país. Y ese fumigador es la base, la Constitución. Una reforma constitucional en donde, insistimos, se corresponsabilice solidariamente al partido político con el servidor público. Y que no sea un motivo de escándalo, porque finalmente el servidor público tiene un contacto directo con esa fuerza política. No se puede criticar en el sentido de que el servidor público está bajo las órdenes de su partido político. Eso no es un argumento fuerte. Y sí, por el contrario, hay argumentos para acreditar que sí es así. Sí. Digo, esto que estamos diciendo pues es una cruel realidad, pero la tenemos que decir, la tenemos que sacar, se tiene que reglamentar, se tiene que legislar sobre todo esto, porque ya le está haciendo un daño a nivel nacional Sí. a nuestro país. Así es. Basta de protegernos porque ahora ocupamos, pensemos que esto fueran curules. Te protejo yo, luego me proteges tú, luego nos protegemos. Señores, el dinero que proviene del erario público es de los niños que no tienen casa, es de los ancianos, es de la ama de casa, es el sueldo de un empleado público, que no le pueden dar un incremento porque no hay presupuesto para ello. Entonces, tenemos que tomar conciencia de la trascendencia Yo en todo creo esto. que sí. Es de los niños, es de los maestros, para Así que es. tengan una vida estable, una vida social Digna. digna, porque los salarios de los maestros pues están por los suelos. Una vida digna y un respeto contundente a los derechos humanos. Ahora que está La tan de salud. moda mencionarlo, una alimentación saludable, que lo menciona nuestro texto constitucional. Tenemos derecho. ¿Será viable con este dinero que se gana como salario mínimo? Ese es el planteamiento, esa es la invitación. Pues, auditorio, esa es nuestra propuesta y pues estamos pendientes de que nos hagan algunos comentarios, de que nos inviten a foros para que empecemos a trabajar con ustedes de la mano y que no tengamos miedo. Seamos valientes porque la invitación es para todos, para los que estamos de este lado en este momento de la cámara, pero para también ustedes que nos escuchan. Háganos saber sus opiniones, por favor. Serán bien recibidas. Pues muchísimas gracias. Esto fue Leyes y Justicia. Le agradecemos mucho a la maestra Beatriz Guerrero por estar aquí con nosotros. Y nos vemos para el próximo programa. Betty, ya sabes que eres bienvenida. Te doy las gracias. Muchas Y gracias. nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Hasta la próxima.